Y nos acompaña Iván Torres porque también queremos hablar de la situación del tiempo. Si hay algún cambio, Iván, respecto a la semana pasada, las temperaturas están un poco más bajas, ¿no? Sí, hay un cambio. En realidad hay varios cambios. Una es que las temperaturas van a ser más bajas. Llegamos a límites o a temperaturas extremas, por ejemplo, en la región de la Araucanía, en sectores de ellos que llegó a 45 grados. ¿Ya? Ese ya no va a existir, para decir, la Araucanía ya baja la intensidad en cuanto a temperatura. Por otra parte, el viento también tiende a ser más flojo entre comillas, porque vamos a tener un viento máximo de 40 kilómetros por hora con rachas ocasionales de 50 en la región del Biobío y también en la región de Ñuble. Y los próximos días, las temperaturas, las tenemos en pantalla ahí, están pronosticadas, siguen altas, pero no es la misma situación meteorológica. La situación de la semana pasada era viento puelche, vale decir una alta presión en Argentina, eso ya no está. Lo que vamos a tener esta semana es una dorsal en altura, eso significa una masa de aire cálida en altura que va a dejar temperaturas muy altas, ahí la estamos viendo en pantalla, miércoles, jueves y viernes, entre los 36 y los 37 grados, esos días en Talca, también en Chillán o la región de Ñuble, hasta 36 grados, y Concepción obviamente está más cerca del borde costero, unos 24 grados. Pero en Los Ángeles sí vamos a tener temperaturas nuevamente sobre los 35 grados. Haciendo un resumen, vamos a tener vientos más flojos, temperaturas más bajas, a pesar de que son altas, y obviamente la persistencia también es diferente porque partimos con temperaturas mínimas que son un poquito más bajas que la semana pasada. Iván, igual uno ve la Araucanía, no sé, en sectores que... No sé, yo soy del sur, en sectores del sur que en general, claro, pueden haber temperaturas más altas durante el mes de febrero, pero no tan altas como lo que por ejemplo, la Araucanía. Sí, yo creo que este año, especialmente este mes de febrero, va a ser más intenso que el mes de enero. El año pasado tuvimos muy intenso el mes de diciembre. Ahora estamos concentrados entre la región de Coquimbo, ya está la región de la Araucanía, especialmente la parte norte, con temperaturas extremas más allá de lo habitual. Y esa es la tendencia debido a la situación meteorológica que estamos viviendo. Iván, justamente hoy la ministra Toá hablaba de la alerta, exactamente, alerta de preparación para O'Higgins, región metropolitana y el Maule, debido a las olas de calor. Sí, la ola de calor se da cuando la temperatura en esta época es sobre 32 grados durante 3 días consecutivos. Y eso lo podemos ver ya en pantalla, o ya lo vimos en pantalla, y también en todos los pronósticos que hace la Dirección Meteorológica de Chile, también acá en el canal. Siempre hay una diferencia entre cualquier entidad que hace el pronóstico. Las temperaturas son ya muy altas los próximos días, especialmente en las regiones que tú mencionas, sobre los 33 grados en general, y eso ya constituye una ola de calor. Por otra parte, la humedad es muy baja, ¿ya? Y eso que sea baja, lamentablemente, es propicio para que los incendios forestales sean realmente peligrosos o muy alta la posibilidad de que se extiendan rápidamente. Iván, justamente de eso hemos hablado, de este famoso 30-30-30, ¿cierto? La velocidad del viento, la humedad y también las temperaturas. Pero hace unos instantes nos estabas mencionando sobre esta baja en las temperaturas. ¿Esto implicaría también quizás que haya un poquito más de humedad en el sur o no necesariamente? Baja la temperatura respecto a la semana pasada, pero se mantiene alta. Ahora, el 30-30-30 yo lo cuestiono. Ok. Y lo cuestiono por dos motivos. Primero, es un índice que se dio en España. Y se dio cuando Chile tuvo el año 2017, si no me equivoco, índices o incendios forestales muy grandes. Y llegaron unos españoles a asesorar. Ese 30-30 es como abrir Aguas Mil, que tampoco es nuestro, es de los españoles. Claro. Es para un sector determinado. Si tú ves las temperaturas que hay en la costa, no llega a 30 grados el borde costero. Pero sí tenemos vientos sobre 30 kilómetros por hora y humedad bajo los el 30%. O sea, aquí lo importante en un incendio forestal es el viento y la humedad. La temperatura también influye. Mientras más alta, obviamente mayor es la posibilidad de incendios forestales. Sin embargo, ese 30-30 es localizado también para la zona central, en algunos sectores, al interior, en los valles. Es válido, pero no es válido para todo el país y menos para los sectores con borde costero. O sea, si bien las condiciones están un poco mejores, lamentablemente estamos todavía en una situación de riesgo en términos de incendios. Margot, absolutamente. Creo que no hay que bajar la guardia. Estamos haciendo una comparación respecto a la semana pasada. Es mejor, pero es muy peligroso todavía. Los índices dan, lamentablemente, para que los incendios sigan propagándose siempre cuando hay una irresponsabilidad de parte nuestra. Mucha gente dice, pero si los incendios también son naturales. Los incendios naturales
son cuando hay rayos, cuando hay tormentas, cuando hay erupciones volcánicas, o por casualidad alguien ha dejado una botella, algo, y la radiación o el sol de forma directa es una especie de lupa y se enciende algo. Y eso es lo menor, es mínimo. Estamos hablando acá de injerencia humana. Por supuesto. Sea a propósito o no a propósito. O Exactamente. sea, lo es. De hecho, ya hay más de 10 detenidos debido a esto. Pero lo que quería preguntarte es porque, por ejemplo, hoy en la zona de Yumbel, donde se han reactivado focos, lamentablemente hoy también, habían 30 grados de calor, con un cielo despejado, que era bueno porque los helicópteros iban a poder tener mayor visibilidad, pero las rachas de viento eran aún mayor y estaban cambiando constantemente. Ese es un problema que tiene el viento. El viento se produce cuando hay diferencias de temperatura. Cuando hay diferencias de temperatura, hay diferencias de presión. La atmósfera tiende a equilibrarse, entonces se produce algo que es el viento. El viento es localizado. Tiene muchas direcciones dependiendo de dónde se encuentre. Si tú tienes un edificio, el viento va a pasar sobre el edificio y algunas ramas van a ir por los lados. Por lo tanto, la dirección ya no es la misma. Si tú tienes un incendio, hay obviamente una baja de presión respecto a su entorno. Entonces el viento tiende a ser mucho más rápido. Entonces el viento es un gran problema y no siempre tiene una misma dirección. Hay una dirección predominante, pero no siempre la misma dirección que está en el incendio. Iván. Ese es el principal factor. Estamos en la primera semana de febrero con temperaturas muy altas, siguen las temperaturas altas acá en la zona central, ya lo estaba diciendo la Yamila respecto a la precaución que hay que tener ahora en esta zona. Pero ¿qué pasa con lo que va a seguir ocurriendo durante febrero y un poco también desde tu expertise en la mirada a largo plazo? Porque esto no va a poder repetirse todos los años lo mismo y estar todos los años haciendo campañas para damnificados, sino más bien poner el ojo en que el calentamiento global es un hecho, las temperaturas aumentan durante el verano, probablemente las posibilidades de precipitaciones o desastres naturales en invierno también. Entonces, ¿cómo también nosotros vamos aprendiendo un poco de lo que ya nos ha ocurrido, como el 2017 y ahora, y cómo prever para que no ocurran estas catástrofes? Es muy difícil prever cuando hay acción humana. Partamos de esa base. Por otra parte, estamos hablando de un cambio climático. ¿Qué es lo que hace el cambio climático? Menos lluvia. Por lo tanto, menos humedad. Claro. Y obviamente pasto seco, digámoslo así derechamente. Y mayores temperaturas. Mayores temperaturas. Esos elementos, ante la acción irresponsable de nosotros, es un caldo de cultivo para los incendios forestales. Eso yo creo que parte por la educación que debemos tener nosotros y la conciencia de cuidar nuestro medio ambiente. Porque el cambio climático está, lamentablemente. Vamos a tener, y de hecho hemos tenido precipitaciones intensas en corto tiempo. Veamos lo que está pasando Ahora en el norte. eso te Claro, decía. en el norte también hay precipitaciones que están asociadas ahora a un núcleo en altura o baja segregada, o en otras oportunidades son ocasionadas por la mayoría de la gente dice invierno boliviano, que se llaman lluvias estivales. Da lo mismo. Y esa situación, lo que está haciendo el cambio climático es exagerarlas, vale decir, son cada vez más fuertes, de corta duración, entre comillas, y muy violentas. Bueno, lo que mencionábamos con algunas personas en los programas que hicimos el fin de semana, lo necesario que es cambiar la normativa respecto a las construcciones de casas, de edificios, considerar vías de acceso por un lado, pero también que existan ciertos cortafuegos con respecto a bosques cercanos, ¿no? Claro. Y hacer un levantamiento de las actuales construcciones y ver cuál es el nivel de riesgo que tienen precisamente por la cercanía de la que están de árboles o de bosques. Absolutamente de acuerdo, no tan solo con incendios forestales, sino también con precipitaciones. Y lo que dices tú, yo creo que es fundamental. Nosotros íbamos al norte antes y veíamos que las casas prácticamente no tenían techo. Ahora hay que tener techo. Claro. Hace 2 días atrás, yo llegué recién de vacaciones, me enteré de que hubo tormenta eléctrica en Antofagasta. Es decir, una tormenta seca. Ya la gente necesita tener otro tipo de construcción. El cambio climático llegó para quedarse y no lo podemos sacar de un día para otro. No. Es una tarea mundial, en conjunto. Y por lo tanto hay que tener esfuerzos, además de eso, esfuerzos personales, gubernamentales y mundiales. Tarea en la que no lo estamos haciendo demasiado bien tampoco. No, para nada. Iván, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, estábamos hablando recién sobre el tema de los vientos también, que son muy cambiantes y que pueden dificultar también las labores para efectivamente apagar estos incendios. Pero ¿qué es lo que pasa con todo el humo que está desplegándose, que está en el ambiente y que también se está moviendo? ¿Para qué dirección podría llegar estos residuos, estas partículas que son bastante dañinas? Si nos puedes dar quizás una información sobre eso. Yo estaba viendo hace poquitos minutos la calidad del aire en las regiones. Hay regiones como Maule, Ñuble, que tienen índices elevadísimos. Están en lo que nosotros conocemos estado de emergencia en cuanto a contaminación.
Estamos dentro de un estudio, pero si la gente mira hacia afuera de sus casas van a ver que está un poquito gris el cielo. No hay nubes, es humo. El humo ha llegado hasta Ha llegado Eso hasta te iba a Santiago, preguntar. sí, Lo eso, mismo pensé sí. el fin de semana. Dije, ¿esto está nublado o es humo? No, es humo. Lo que Incluso hay había ahora un es poco de humo. olor. Sí, hay humo. Y eso obviamente implica que la contaminación está presente. ¿Y hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde se puede arrastrar? Va a depender de la dirección que tengan los vientos en altura, va a depender de la condición meteorológica. Ahora estamos en presencia de altas presiones, por lo tanto lo que predomina es el viento del sur. Todo lo que es del sur viene hacia el norte. Y yo creo que en general puede llegar hasta parte de la región de Valparaíso y después ya tiende a disiparse un poco más o irse hacia el sector de Argentina. Y por otra parte estamos viviendo un episodio de estabilidad. Cuando hablamos de estabilidad significa que una capa, que es la capa de inversión, y hacia el suelo hay un espacio determinado y ahí se distribuyen los vientos. Cuando hablamos de inestabilidad, el aire sube y se va, pero estamos hablando de estabilidad. Lo que pasó ayer, por ejemplo, en Concepción, en todo el área donde hubo vientos asociados a la vaguada costera, hubo nubosidad y los aviones no pudieron prácticamente despegar o no pudieron por lo menos cumplir con su misión de apagar un incendio, porque no tenían visibilidad. Y eso es porque el aire es estable. Entonces no se disipa ni el humo, ni tampoco las nubes hacia el espacio, sino que quedan confinados. Iván, te quería preguntar, la alerta de preparación. Llevas más de 20 años en televisión, conversábamos recién. ¿Había pasado anteriormente que habías escuchado autoridades en otros incendios con esta alerta de preparación en distintas regiones como ahora? No. Pero yo creo que eso viene de la mano con el cambio climático. O sea, ahora tenemos nosotros que estar alerta siempre ante la naturaleza. O sea, lo que Hay que dices tú, ser cuidadoso y responsable más. tenemos un problema en el norte también, que por lo menos no hay tanta preocupación porque son sectores más limitados, con menos población. Pero uno sacaba la cuenta. Lo que cayó en el sector norte en cuanto a precipitación fue por un par de horas. Sin embargo, si esa precipitación tú la multiplicas por 24 horas, significaría que podrían haber caído más de 500 milímetros en 24 horas. Es demasiado. O sea, es demasiado. Lo que cayó en 15 minutos fue mucho. Oye, Iván. Esa es una cosa. Después tenemos el invierno, la preparación para el invierno. Vale decir, yo creo que debemos estar preparándonos siempre. Ahora, lamentablemente, siempre debemos tener una preparación para todos los eventos de la naturaleza. Eso te quería preguntar, ¿qué se prevé para este año? Ustedes tienen, yo sé que es muy difícil hacer una previsión de aquí a todo el resto del año siendo febrero, pero igual me imagino que hay ciertos satélites y cosas que dan indicio de cómo se viene este año. Mira, para lo nuestro que, país. lo que tenemos claro es que estamos todavía en presencia del fenómeno de la Niña y se espera que los próximos meses esto decline y pasemos un año neutro. Hasta ahí estamos llegando. Un Por lo año tanto, neutro es sin mucha precipitación. indeciso. Mira, ¿Ah? ¿De Como frío? como decimos nosotros, ni chicha ni limón. ni fu ni fa. Pero frío, un invierno frío. Todavía no sabemos, porque las proyecciones son cada 3 meses. Hay proyecciones a largo plazo, pero uno generalmente no las menciona mucho porque tiene mucho error. ¿Lluvias para ahora en la zona central y sur? No hay. No La se lluvia esperan. central no hay. En la zona central no hay lluvia. En los próximos 10 días no se ve nada de lluvia. ¿Y sur? Lo fundamental es que vamos a tener este verano y parte del otoño con temperaturas muy altas, más allá de lo normal, en toda la zona central y ausencia de precipitaciones o menos precipitaciones de lo normal. ¿Podemos esperar temperaturas sobre los 40 grados de nuevo en los próximos días? No lo podemos descartar. Por lo menos esta semana no. Ya. Pero más adelante, si tenemos nuevamente puelche o viento del este, cuando el viento viene de Argentina, cuando el viento baja por la cordillera, se comprime. Al comprimirse se calienta. Y obviamente eso hace que se eleve la temperatura. Es como cuando uno tomaba, yo me acuerdo siempre de Jorge Evia, cuando me preguntaba, ¿qué es el raco? ¿Y por qué se puso ese calor? Cuando tú tienes un bombín, por ejemplo, para inflar una pelota, empiezas a presionarlo, el bombín se calienta. Claro. ¿Por qué? Porque el viento baja, se comprime, las moléculas que están dentro de esa masa de aire comienzan a chocar entre sí. Al chocar se genera energía y esa energía se transforma en calor. Por eso que la precordillera tiene más calor que el sector central cuando hay puelche. Iván, ¿para el sur tampoco se esperan precipitaciones? Punta Arena, Ya. extremo austral, nada más. Nada más. Por el momento no. Tenemos a Nico, Iván. que está conectado ya con nosotros. Quería hacer un pequeño repaso también sobre la última información que dio las autoridades sobre los resultados que está dando estos focos de incendios, estas catástrofes que estamos viviendo en el sur. Ya van 24 fallecidos, 1.800 personas damnificadas, 977 de ellas están lesionadas. Ya hay más de 1.400 personas albergadas. Son 260 incendios en total que afecta a Ñuble, Biobío y la Araucanía. Y en total son 256.000 hectáreas
aún no llega a ser lo que fue el 2017, pero lamentablemente aún siguen con Y una buena noticia es que está el Tanker, que ya despegó muy temprano desde Antofagasta para poder ir a ayudar entonces todo lo que se está haciendo ahí para apagar los focos que están prendidos. Muchas gracias, Iván Torres, por estar con nosotros esta tarde. Muy bien. Que esté muy bien.